Un CEO millonario caminaba por la esquina de una calle donde una niña de 6 años se sentaba abrazando a un bebé y pidiendo leche. Lo que pasó después, nadie podía creerlo. El aire nocturno estaba cargado con los sonidos de la ciudad que se calmaba, el ritmo constante del tráfico, el arrastre de pasos apresurados y el murmullo distante de voces que se mezclaban en un coro apagado. Michael Wilson salió de la torre de cristal que llevaba el nombre de su empresa. Su traje azul claro permanecía impecable a pesar de las interminables horas de negociaciones que habían consumido su día. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado, sus ojos azules cargaban el peso del cansancio, y todo lo que quería era hundirse en la soledad de su automóvil y dejar que la noche pasara. Sin embargo, mientras caminaba por el bulevar, un sonido tenue lo sacó de sus pensamientos. Al principio pensó que era solo ruido de la calle, pero mientras se acercaba, lo reconoció claramente. Era el llanto de un bebé. No era el gemido agudo de una rabieta, sino un sonido más suave y desesperado que parecía atravesar el ruido de la ciudad como una cuchilla. Michael redujo la velocidad, su mirada escaneando las sombras hasta que las vio. Justo fuera de la carretera principal, sentada directamente sobre el pavimento frío bajo una lámpara de calle tenue, había una niña pequeña. No podía tener más de 6 años. Su cabello rubio enmarcaba un rostro pálido y sus ojos azules parecían demasiado grandes para sus pequeñas facciones. Llevaba una camiseta blanca bajo una chaqueta de mezclilla y jeans simples, su figura delgada, casi tragada por la ropa. En sus brazos, envuelta en una manta rosa, había una bebé, su pequeño rostro arrugado en angustia, puños cerrados mientras gemía buscando alivio. La voz de la niña mayor, apenas audible sobre la ciudad, llevaba una súplica desgarradora. «Por favor, leche para mi hermana». Por un momento, Michael simplemente se quedó helado, sus pies enraizados al suelo mientras la incredulidad se estrellaba contra él. Había visto pobreza antes, había escrito cheques para organizaciones benéficas y leído informes sobre niños en necesidad, pero nunca había enfrentado algo tan crudo y directo. La gente pasaba junto a la niña como si fuera invisible, sus ojos desviándose, acelerando el paso, sin querer que su existencia interrumpiera sus rutinas. La vista lo golpeó más fuerte que cualquier fracaso corporativo jamás lo había hecho. Esta no era una estadística, no era una causa sin rostro. Esta era una niña sosteniendo otra vida en sus brazos, pidiendo algo tan simple y esencial como leche. Sintió que su garganta se tensaba, una ola de emociones subiendo en el que había pensado que estaban enterradas hace mucho tiempo. Dolor por la vida que su propia madre había perdido demasiado pronto, ira por la indiferencia del mundo que lo rodeaba, y algo más agudo e inmediato. Una necesidad abrumadora de dar un paso adelante. Sus zapatos hicieron clic contra el pavimento mientras se acercaba, y la niña levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos se encontraron con los de él y vio en ellos una mezcla de agotamiento y miedo, pero también algo que lo inquietó aún más, una fuerza silenciosa y obstinada. No estaba llorando por sí misma. Se estaba manteniendo unida por el bebé en sus brazos, negándose a desmoronarse porque no podía permitírselo. Michael se agachó lentamente para no intimidarla, su figura alta proyectando una sombra larga bajo la lámpara de la calle. De cerca podía ver lo pálida que estaba, lo delgados que se veían sus brazos, como las mejillas del bebé estaban húmedas por las lágrimas. Abrió la boca, pero por una vez en su vida, las palabras no salieron fácilmente. Todas las líneas que había usado en las salas de juntas, todos los discursos que habían convencido a los inversores de entregarle millones,
se sentían sin sentido en este momento. Finalmente, logró hablar, su voz más suave de lo que esperaba. «Estás aquí. Sola». La niña apretó su agarre sobre la bebé, acercando la manta más alrededor de ella, y asintió con la cabeza ligeramente. El movimiento casi lo quebró. En ese instante, Michael supo con una claridad sorprendente que no podía simplemente marcharse. La riqueza que había acumulado, el imperio que había construido, todo eso no significaba nada si se permitía convertirse en uno de los innumerables rostros que la ignoraban. Los llantos del bebé resonaron en sus oídos, y la determinación, frágil en los ojos de la niña, se grabó en él, exigiendo una respuesta. Sintió que algo se agitaba dentro de él, algo que no había sentido en años, un sentido de responsabilidad que no nacía de contratos u obligaciones, sino de humanidad. Mientras se arrodillaba allí bajo la luz tenue, Michael Wilson, multimillonario y CEO, se dio cuenta de que su noche no iba a terminar como había planeado y que su vida podría no ser nunca la misma otra vez. Michael permaneció agachado frente a la niña más tiempo del que esperaba, sus zapatos pulidos presionando el pavimento frío, su traje caro rozando contra la suciedad de la calle sin que le importara. La ciudad se movía a su alrededor, gente caminando, algunos echando un vistazo breve antes de apartar la mirada, sin querer reconocer lo que estaba sucediendo justo frente a ellos. La niña pequeña se movió incómodamente, como si estuviera acostumbrada a ser ignorada, sus ojos alternando entre él y el bebé en sus brazos y de vuelta, como si estuviera evaluando si debía confiar en él. Los llantos diminutos de la bebé atravesaron el silencio entre ellos, delgados y cansados, el sonido del hambre que había permanecido sin respuesta por demasiado tiempo. El corazón de Michael se encogió y se dio cuenta de que no podía soportar escuchar ni un segundo más sin actuar. Se presentó, su voz más suave de lo que había hablado en años, diciéndole que su nombre era Michael y que no estaba ahí para lastimarla. Ella no respondió inmediatamente, sus labios presionados en 170. Una línea delgada, pero después de una larga pausa susurró, «Chloe». Asintió hacia el bebé envuelto en la manta rosa y agregó, «Su nombre es Sophie». Decir los nombres pareció darle un poco más de fuerza, como si hablarlos en voz alta confirmara su existencia en un mundo que había hecho su mejor esfuerzo para pasarlos por alto. Michael repitió los nombres en voz baja, dejándolos asentarse en su lengua, y se encontró sintiendo una extraña sensación de conexión, como si hubiera entrado en algo íntimo y sagrado. Preguntó dónde estaban sus padres, y los ojos de Chloe se bajaron al suelo. Su voz fue apenas audible mientras explicaba que su madre había muerto meses atrás y su padre se había ido poco después, diciendo que no podía manejarlo. No sabía a dónde había ido, solo que no iba a volver. Al principio, algunos vecinos habían traído comida o habían preguntado por ellas, pero pronto incluso eso se desvaneció y Chloe se quedó con nada más que su hermana y las calles. Lo dijo simplemente, sin drama, sus pequeños hombros cuadrados con el peso de la verdad. Michael sintió una ola de ira subir dentro de él, no por sus palabras, sino por la crueldad de la situación. La forma en que una niña fue obligada a cargar responsabilidades que quebrarían a la mayoría de los adultos. Chloe apretó su agarre alrededor de Sophie mientras el bebé gimió otra vez. La meció suavemente, susurrando tranquilidades muy más allá de sus años, su mano dando palmaditas a la manta en un ritmo que hablaba de práctica nacida de la necesidad. Viéndola, Michael sintió que algo se rompía dentro de él. Había vivido por años en lujo, comandando industrias enteras, pero aquí estaba una niña de 6 años encarnando más fuerza y devoción que la mayoría de los ejecutivos con los que trabajaba.
Sus ojos azules se alzaron de vuelta hacia los de él, llenos de una mezcla de miedo y desafío, y preguntó con voz temblorosa: ¿Vas a quitármela? La pregunta casi lo deshizo. Se dio cuenta en ese momento de que su mayor miedo no era el hambre o el frío, sino la posibilidad de perder a la única familia que le quedaba. Estaba aterrorizada de que si aceptaba ayuda, alguien las separaría, y por eso había elegido soportar las calles en su lugar. Michael extendió la mano instintivamente, su mano grande descansando ligeramente en el borde de la manta para que pudiera ver que no estaba tomando, solo compartiendo la carga. Su voz fue firme, aunque su pecho se sentía apretado mientras le prometía que no dejaría que nadie se llevara a Sophie. Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Chloe, la vacilación dando paso al rastro más tenue de esperanza. Mientras el tráfico rugía en la distancia y las luces de la ciudad parpadeaban arriba, Michael se dio cuenta de que había cruzado un umbral invisible. Ya no era un hombre que había tropezado con dos niñas en la calle. Había hablado sus nombres, escuchado su historia, sentido el peso de su miedo, y al hacerlo, había hecho un voto no expresado. No sabía nada sobre criar niños, nada sobre las batallas que se avecinaban, pero sabía con absoluta certeza que no podía marcharse. Chloe se movió ligeramente, ajustando a Sophie en sus brazos, y aunque no dijo nada más, el hecho de que no lo alejara le dijo todo lo que necesitaba saber. Por primera vez en años, Michael Wilson sintió que su vida había sido sacada de su órbita, cuidadosamente controlada hacia algo impredecible, frágil y profundamente humano. Michael se levantó lentamente de su posición agachada, cepillando la rejilla del pavimento de sus manos, pero nunca dejando que sus ojos se apartaran del rostro de Chloe. El aire nocturno era cortante, y notó cómo ella tiró de la chaqueta de mezclilla delgada más fuerte alrededor de sí misma, aunque hacía poco para proteger su pequeño cuerpo del frío. Sophie dejó escapar otro llanto suave, y Chloe instintivamente la meció, susurrando algo calmante que Michael no pudo distinguir del todo. La ternura en su movimiento lo golpeó profundamente, y se preguntó cuántas noches había hecho esto, sola, sentada en aceras, rezando para que el bebé se calmara antes de que el agotamiento las venciera a ambas. Se aclaró la garganta, su voz silenciosa, preguntando si habían comido. El silencio de Chloe le dio la respuesta antes de que finalmente negara con la cabeza, sus ojos bajándose con una mezcla de vergüenza y resignación. Sin pensar, Michael se quitó su abrigo y lo puso sobre sus hombros. Ella se tensó al principio, no acostumbrada a tales gestos, pero luego se relajó lo suficiente para dejar que el calor se filtrara. El abrigo tragó su figura, las mangas demasiado largas, pero la hizo verse menos frágil, más protegida. A Michael no le importó que se quedara parado solo con su camisa de vestir en el frío nocturno. Solo le importaba que la niña pequeña, frente a él, ya no estuviera temblando tanto. Le preguntó si vendría con él solo por comida y calor, enfatizando que podía traer a Sophie con ella, que no tenía intención de separarlas. Sus palabras colgaron en el aire como un puente frágil entre ellos. Chloe vaciló, sus ojos alternando entre él y la calle, como si sopesara el escape contra la confianza. Había vivido lo suficiente sin ayuda para saber que la mayoría de las ofertas venían con costos ocultos. Sin embargo, Sophie gimió otra vez, un sonido tan pequeño y lastimero que pareció drenar la última resistencia de Chloe. Ajustó la manta alrededor de su hermana y asintió ligeramente. No era confianza en su totalidad, todavía no, pero era suficiente. Michael exhaló, dándose cuenta solo entonces de lo apretado que había estado conteniendo la respiración
y señaló suavemente hacia su automóvil estacionado a unos metros de distancia. La caminata al vehículo se sintió surrealista. Los transeúntes continuaron su camino, algunos echando miradas curiosas, pero la mayoría apartando los ojos, sin querer involucrarse. Michael abrió la puerta trasera, ayudando cuidadosamente a Chloe a subir al asiento y asegurándose de que Sophie estuviera anidada seguramente en sus brazos. Cerró la puerta con una firmeza silenciosa y rodeó al lado del conductor, su pecho apretado con una avalancha de emociones que no había sentido en años. Mientras se deslizó detrás del volante, miró en el espejo retrovisor. Chloe estaba sentada rígida, sus pequeñas manos envueltas fuertemente alrededor de Sophie, sus ojos fijos en él con un cansancio que bordeaba el desafío. Encendió el motor, el murmullo silencioso llenando el espacio, y salió al bulevar. Por varios minutos, el silencio colgó pesado entre ellos, roto solo por el gemido ocasional de Sophie. Finalmente, Michael habló, su tono calmado y deliberado, diciéndole a Chloe que no le estaba pidiendo que confiara en él completamente ahora mismo, pero que quería que supiera que ya no estaba sola. Le prometió otra vez que Sophie no sería quitada. Chloe no respondió, pero notó cómo su agarre en el bebé se aflojó ligeramente, su pequeño cuerpo recostándose contra el asiento mientras el agotamiento amenazaba con vencerla. Mientras las luces de la ciudad se difuminaron al pasar, Michael se dio cuenta de la enormidad de lo que había hecho. Era un hombre que había construido muros tan altos que nada humano podía escalarlos. Un hombre que había reemplazado el amor con ambición y la calidez con riqueza. Sin embargo, esta noche, esos muros se habían agrietado. No sabía lo que el mañana traería, qué preguntas tendría que responder o qué batallas se avecinaban. Todo lo que sabía era que dos niñas estaban sentadas en la parte trasera de su automóvil y que por primera vez en años su vida se había desplazado hacia algo que importaba mucho más allá de contratos y ganancias. Miró otra vez en el espejo, captando los ojos azules de Chloe, mirándolo a través del resplandor tenue de las lámparas de la calle. Y en ese intercambio silencioso, sintió que un vínculo comenzaba a echar raíces, frágil pero innegable. Los días siguientes se desarrollaron en un ritmo que Michael nunca había conocido antes. Uno que lo agotó y lo llenó de un extraño sentido de propósito casi desconocido. Por años, sus mañanas habían sido un borrón de llamadas de negocios, informes y horarios organizados con precisión militar. Pero ahora comenzaban con los llantos de Sophie resonando por los pasillos y los pequeños pasos de Chloe corriendo para calmarla antes de que él tuviera la oportunidad de salir de la cama. Se encontró tropezando en la cocina más temprano que nunca, luchando con biberones y aprendiendo el arte delicado de calentar leche a la temperatura exacta. Chloe lo observaba de cerca durante esos momentos, su expresión atrapada entre la duda y la curiosidad, como si todavía estuviera esperando el momento en que se cansaría de ellas y las echaría. Hizo un esfuerzo consciente para probarle lo contrario de maneras pequeñas, sentándose junto a ella durante las comidas, escuchando cuando hablaba y recordándole que no tenía que cargar cada carga sola. Una tarde, después de que Sophie finalmente se había quedado dormida, Michael se sentó en la sala de estar con Chloe. El espacio grandioso, usualmente lleno de nada más que silencio, ahora resonaba con los sonidos de la presencia de una niña. Pedazos de papel esparcidos por la mesa donde había estado dibujando, rastros tenues de risa cuando había tratado de enseñarle una de sus canciones tontas. Le preguntó sobre sus cosas favoritas, esperando una lista de juguetes o juegos, pero en su lugar le contó sobre las canciones de cuna de su madre, sobre cómo solía trenzar su cabello antes de la escuela,
y sobre el olor cálido del pan en la cocina diminuta que una vez habían compartido. Su voz flaqueó mientras hablaba, y Michael sintió un dolor profundo en su pecho al darse cuenta de que tanto de su alegría estaba encerrada en recuerdos que estaba luchando por no perder. Escuchó sin interrupción, permitiéndole guiar la conversación, y cuando se quedó en silencio, le aseguró en voz baja que estaba bien recordar, que nada se llevaría esas partes de ella. Fue durante esas conversaciones que Michael comenzó a confrontar su propio pasado más honestamente de lo que había hecho en años. Le contó a Chloe cosas que nunca había hablado en voz alta a nadie, sobre la muerte temprana de su propia madre y el silencio hueco que había llenado su hogar infantil después, sobre la forma en que se había lanzado a la ambición y el logro, porque era la única manera que conocía de llenar el vacío. Chloe escuchó atentamente, sus pequeñas manos dobladas sobre sus rodillas, y en sus ojos no vio juicio sino reconocimiento, como si entendiera en su propia manera lo que significaba cargar la soledad como una sombra. El vínculo formándose entre ellos era silencioso, pero innegable, construido no en gestos grandiosos, sino en verdades compartidas y el intercambio lento y frágil de confianza. Fuera de las paredes de la mansión, sin embargo, los desafíos se estaban gestando. Michael sabía que las autoridades no permanecerían silenciosas para siempre. Los servicios sociales ya habían hecho contacto, solicitando reuniones y evaluaciones. Y aunque su riqueza le daba influencia, no podía borrar las preguntas sobre su aptitud para cuidar a dos niñas que no eran suyas. Pasó largas tardes al teléfono con abogados, presionando por respuestas, frustrado por lo lento que se movía el proceso. Cada conversación le recordaba que el sistema no veía a Chloe y Sophie de la manera que él lo hacía. Veían a dos menores vulnerables para ser procesadas y colocadas según la política. Michael no podía aceptar eso. Había visto la desesperación de Chloe, su determinación feroz de mantener a Sophie segura, y sabía que separarlas las destruiría a ambas. Una noche, después de una llamada particularmente tensa con un abogado, Michael encontró a Chloe sentada en la guardería, mirando fijamente la cuna de Sophie. Sus ojos estaban rojos, aunque trató de ocultarlo, y cuando le preguntó qué estaba mal, finalmente susurró que tenía miedo de que alguien viniera y se llevara a Sophie. Su voz se quebró mientras admitía que ya había perdido demasiado y que no podía sobrevivir perder a su hermana. Michael se arrodilló junto a ella, poniendo su mano suavemente en su hombro, y le dijo con absoluta convicción que no dejaría que eso pasara. Por primera vez desde que se conocieron, Chloe se apoyó contra él, su pequeño cuerpo temblando, y se dejó llorar sin tratar de contenerse. Se quedó allí con ella hasta que las lágrimas se calmaron, prometiéndose silenciosamente que ninguna fuerza, ningún juez, ningún burócrata deshiciera la frágil sensación de seguridad que había encontrado bajo su techo. Mientras los días se convirtieron en semanas, la casa comenzó a sentirse menos como una cáscara vacía y más como un hogar. Chloe creció más audaz, aventurándose en habitaciones que una vez había evitado, llenándolas con los sonidos de su voz y risa. Los llantos de Sophie ya no resonaban con desesperación, sino con la insistencia ordinaria de un bebé que sabía que sería respondida.
Michael se encontró reorganizando su vida, cambiando reuniones, perdiendo eventos que una vez parecían críticos, porque lo que pasaba dentro de sus propias paredes ahora importaba mucho más que cualquier trato fuera de ellas. Por las noches, mientras caminaba por la guardería y escuchaba el canto suave de Chloe o la respiración constante de Sophie, se dio cuenta de que su vida había sido retejida en algo irreconocible, pero infinitamente más significativo. Había entrado en esto por casualidad, pero se había convertido en la única cosa que sabía, con certeza, que lucharía hasta el final. Las semanas se deslizaron, y la mansión de Michael se transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. La perfección estéril que una vez definió su hogar comenzó a suavizarse mientras rastros de Chloe y Sophie llenaron los espacios que durante mucho tiempo habían resonado con silencio. Dibujos de crayón, desiguales pero vibrantes de color, se aferraron a la puerta del refrigerador. Pequeños zapatos se quedaron en esquinas de los pasillos, y mantas descansaron descuidadamente en sofás, donde Chloe se había quedado dormida mientras sostenía a Sophie. Para un hombre que una vez había exigido orden y precisión en todos los aspectos de su vida, Michael se encontró extrañamente consolado por el desorden. Era prueba de que la vida se estaba viviendo dentro de estas paredes, y por primera vez, desde la muerte de su esposa, el vacío que lo había perseguido comenzó a retroceder. Chloe también estaba cambiando. Cuando Michael la trajo por primera vez a su hogar, se había movido como una sombra, sus pasos cautelosos, sus ojos cansados, como si en cualquier momento se le pudiera decir que se fuera. Pero ahora reía más fácilmente, su voz sonando por las habitaciones como una campana que barrió la pena silenciosa de la casa. Había descubierto la biblioteca, donde se vertía sobre libros ilustrados y susurraba las palabras en voz alta, determinada a mejorar su lectura. Michael a veces se sentaba con ella, fingiendo leer sus propios papeles, mientras secretamente escuchaba el sonido de su voz tropezando y luego estudiando mientras ganaba confianza. Sophie, siempre en sus brazos o cerca, gorjeaba felizmente, como si sintiera el cambio en el espíritu de su hermana. Michael sabía que estos momentos eran frágiles, pero también eran señales poderosas de que las niñas estaban comenzando a creer en la posibilidad de un futuro no definido por la pérdida. Afuera, sin embargo, la presión de las autoridades creció más pesada. Los trabajadores sociales visitaron la casa, sus ojos barriendo sobre el lujo, como si la riqueza material por sí sola pudiera ser prueba de amor. Hicieron preguntas que cortaron en la paciencia de Michael, sondeando su capacidad de proporcionar estabilidad, de ofrecer cuidado emocional en lugar de solo apoyo financiero. Para un hombre acostumbrado a controlar cada conversación, fue una experiencia inusual y humillante estar allí y defender su derecho a amar a dos niñas que no eran suyas por sangre. Por las noches, cuando Chloe se había ido a la cama, Michael vertería sobre documentos con sus abogados, estrategiando formas de asegurar la tutela, frustrado por lo lento que se movía el proceso. El miedo de que alguna decisión tomada en una oficina distante pudiera deshacer todo lo que habían construido juntos lo carcomía sin descanso. Una tarde, después de un día particularmente largo de reuniones y una llamada tensa con su abogado, Michael regresó a casa para encontrar a Chloe sentada en la sala de estar con Sophie, dormida en sus brazos. Lo miró, su expresión seria, y preguntó con voz temblorosa si alguien iba a llevárselas. El peso de su pregunta lo detuvo en frío. Se sentó junto a ella, poniendo un brazo suavemente alrededor de sus hombros, y le dijo con absoluta certeza que lucharía con todo lo que tenía para mantenerlas juntas.
Estudió su rostro por mucho y tiempo, buscando cualquier rastro de vacilación, y cuando no encontró ninguno, se apoyó en él, descansando su cabeza contra su pecho. Por primera vez, Michael sintió que ella le entregaba completamente su miedo y se dio cuenta de cuánto necesitaba que alguien fuera su ancla. Desde esa noche en adelante, Chloe comenzó a dejarlo entrar en su mundo de maneras que nunca había hecho antes. Le pidió que le leyera antes de dormir, no porque necesitara las historias, sino porque quería su voz cerca mientras se quedaba dormida. Le permitió cargar a Sofía a veces, guiando sus manos al principio con toda la seriedad de una maestra diminuta, hasta que finalmente se relajó lo suficiente para dejarlo cuidar al bebé por su cuenta. Incluso comenzó a sonreírle con un tipo de calidez que no llevaba sospecha, sin precaución, solo el afecto simple de una niña que finalmente había comenzado a creer que estaba segura. Michael se encontró abrumado por la confianza que ella estaba poniendo en él y se prometió silenciosamente cada vez que nunca permitiría que esa confianza fuera traicionada. El mundo exterior continuó zumbando con curiosidad. Los paparazzi captaron destellos de él en el parque, Chloe encaramada en sus hombros mientras Sophie dormía en sus brazos, y las imágenes se extendieron por los medios. Los titulares especularon sobre la misteriosa nueva familia del CEO multimillonario, pero Michael ignoró el ruido. Por una vez, el ojo público no significaba nada para él. Lo que importaba era la rutina silenciosa de sus tardes, la risa que llenaba sus pasillos, y la forma en que el rostro de Chloe se iluminaba cuando se daba cuenta de que Sophie estaba prosperando. Siempre había pensado que el poder venía de construir imperios, pero ahora entendía que el poder más verdadero era la capacidad de dar amor a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Mientras estaba una noche en el umbral de su habitación, viendo a Chloe dormir acurrucada junto a Sophie, Michael sintió que algo se asentó profundamente dentro de él. Ya no se veía como un hombre que había tropezado con una responsabilidad inesperada. Se veía como un padre, no por sangre, sino por elección, y sabía que nada, ni riqueza, ni estatus, ni siquiera el sistema que amenazaba con intervenir, le quitaría ese papel. El viaje por delante no sería simple, pero por primera vez en años, Michael enfrentó el futuro con esperanza en lugar de vacío, decidido a proteger la frágil familia que había devuelto la vida a su alma. La mañana de la audiencia judicial amaneció gris y pesada, como si el cielo mismo reflejara la tensión que había estado construyéndose en el pecho de Michael por semanas. Se vistió cuidadosamente, no con el desapego pulido que usualmente llevaba a las reuniones de negocios, sino con una conciencia aguda de que cada detalle importaba hoy. El traje azul claro que eligió no era armadura, sino un símbolo de firmeza, un mensaje de que era un hombre capaz de proporcionar tanto protección como estabilidad. Mientras miraba su reflejo en el espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos, una vez fríos y calculadores, ahora llevaban algo crudo y humano, una mezcla de miedo y resolución nacida del amor. Chloe se sentó silenciosamente en el sofá con Sophie en su regazo, sus pequeñas manos alisando la manta rosa del bebé, su rostro pálido de preocupación. Michael se arrodilló frente a ella y le dijo que sin importar lo que pasara dentro del tribunal, no dejaría que nadie se llevara a ella o a Sophie. Ella no habló, pero sus brazos se apretaron alrededor del bebé y en sus ojos vio tanto terror como un destello frágil de creencia. El tribunal se sentía estéril, sus pisos pulidos y columnas imponentes, un contraste marcado con las emociones que se agitaban dentro de él. Los abogados barajaron papeles, los trabajadores sociales susurraron entre ellos, y el aire zumbaba, con formalidad burocrática,
Para Michael, todo parecía grotescamente indiferente a la realidad de las dos niñas cuyas vidas colgaban en la balanza. Cuando comenzaron los procedimientos, las voces de otros llenaron la habitación primero. Abogados presentando hechos, trabajadores sociales detallando informes. Algunos dudaron de su capacidad para cuidar a las niñas, notando su falta de experiencia, mientras otros reconocieron el cambio visible en Chloe desde que había estado viviendo en su hogar, su salud mejorada, su risa renovada. Michael se sentó rígido, su mandíbula apretada, escuchando a extraños diseccionar la frágil familia que estaba construyendo como si fuera una transacción. Cuando finalmente llegó su turno, se levantó con una pesadez en su pecho que era desconocida, incluso en las salas de juntas de más alto riesgo. Habló no con la elocuencia pulida de un CEO, sino con la verdad sin barnizar de un hombre que había sido rehecho. Les contó sobre esa noche en el bulevar, sobre encontrar a Chloe acunando a Sophie en el pavimento, su voz temblando mientras pedía leche. Describió el miedo en sus ojos, la fuerza en su negativa a dejar que alguien se llevara a su hermana, y la forma en que esas dos niñas habían despertado algo en él que pensó que había perdido para siempre. Admitió sus defectos, reconociendo que la riqueza por sí sola no hacía a un hombre apto para criar niños, pero juró que cada recurso que tenía, cada onza de su voluntad, se devotaría a mantenerlas seguras, amadas y juntas. Les dijo claramente que había pasado años viviendo en vacío, persiguiendo poder que nunca llenó el silencio de su hogar, pero Chloe y Sophie le habían devuelto su corazón y no dejaría que nadie se las llevara. El silencio que siguió se extendió intolerablemente, el peso de sus palabras persistiendo en el aire. Michael se sentó, sus manos temblando ligeramente, y miró a Chloe. Ella lo estaba mirando con ojos muy abiertos, lágrimas brillando, pero no derramadas, su expresión una mezcla de esperanza y miedo. Sophie se movió en su regazo, dejando escapar un llanto suave que resonó débilmente en la cámara, como para puntuar el momento. El juez revisó los informes, barajó los papeles, y luego, después de lo que se sintió como una eternidad, habló las palabras que cambiaron todo. La tutela fue otorgada.